En el aire, Luis Alem, bienvenido, querido compañero. A este lo conozco. Bueno, buenos días, compañeros, compañeras. Estamos en nuestra última transmisión del año, ¿no? Así es. Así es. Uno tiene que hacer una especie de resumen. Y la verdad que si tuviéramos que remitirnos a lo que pasó este año, fue un año de desgracia tras desgracia, ¿no? Claro, yo diría más bien un año de mierda, Luis. Bueno, yo traté de ser educado, Claudio. No, hay que hablar sin eufemismo. Pero bueno, uno tiene ciertas manías, como fijarse qué pasó en una fecha como hoy y pensar qué pensarían otros de esta fecha, ¿no? Entonces supongo que el sujeto que ocupa la Casa Rosada, va, de vez en cuando, porque se la pasa viajando, ¿no? Se pensaría que hoy es la fecha en que nació Nerón, hace muchísimos años, porque él debe pensarse como una especie de Nerón que viene a prenderle fuego a todo, llevando a cabo. Claro. Pero también es una fecha Perdóname, Luis, perdóname. Sí. Dicho sea de paso, me llamo Claudio César como Nerón, madre querida. Bueno, esperemos que no te den por prenderle fuego a nada. O tocar el arpa mientras se incendia. No, cada vez que me pongo a pensar eso me mortifico. No, bueno, pero también es otras fechas. Un día como hoy, Castelli ordenaba el fusilamiento de los jefes militares españoles que se habían opuesto a la marcha del Ejército del Norte. Y también un día como hoy, Adolf Eichmann era ejecutado después del juicio en Israel. Un juicio al que asistió una filósofa moderna muy interesante que fue Hannah Arendt, un personaje muy conflictivo consigo mismo. Terriblemente conflictivo. Sí, porque ella era judía, pero se enamoró de Martin Heidegger, uno de los principales filósofos del siglo XX, existencialista, o de una de las corrientes del existencialismo, para ser más exactos, pero también un señor que se aprovechó del nazismo para llegar a ser rector de la universidad y nunca se opuso, ¿no? Entonces se daba esa contradicción entre alguien que pertenecía a una etnia que era perseguida ferozmente y aniquilada por el nazismo, pero que al mismo tiempo estaba enamorada de alguien que no solo era nazi, sino que también estaba casado, entre paréntesis, ¿no? Pero bueno, lo indultó, la humanidad lo indultó a Heidegger. Sí, no estoy tan seguro. Bueno, pero tampoco terminó en la horca, digo, ¿no? No, es decir, no, pero que la humanidad lo haya indultado. Pero no, digo la alianza que ganó le perdonó la vida. Sí, eso sí, pero bueno, uno puede pensar que en el existencialismo había otras corrientes y sentiría mucho más cerca de Jean-Paul Sartre. ¿Qué te parece? Totalmente. Pero el amor es ciego, dice el viejo refrán. Sí, no sé, los refranes son muy contradictorios, es decir, por ejemplo, tenés que te dicen al que madruga Dios lo ayuda, pero otro te va a decir no por mucho madrugar amanece más temprano, así que para cada refrán hay un contrarrefrán. Esto es un fenómeno. Hay que tomarse las cosas con pinzas. Ahora, después de escuchar todo lo que escuchamos hoy, todas las reflexiones, ¿no?, de distintos tipos y de distintas puntos de vista, ¿no? Hemos tenido un religioso, hemos tenido un militante radical, ¿no? Tendría un economista como Néstor Forero, un gran economista, ¿no?, gran investigador de la deuda, sobre todo, y uno piensa en ciertas cosas, ¿no? Hay cosas que son tan viejas como la humanidad, como es la cuestión del dominio del hombre sobre el hombre, de imponerse y esclavizar, ¿no? No es algo nuevo, y de lo que significa el poder de la riqueza. Ya si vamos a los evangelios, bueno, ahí se habla de que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, aunque camello probablemente se haya referido a un hilo muy grueso que había en aquella época y no al animal que todos imaginamos, que un rico entre en el reino de los cielos. De todas maneras, la imagen es bastante clara, ¿no? Es decir, y la imagen de Cristo, de Jesús, llamado luego el Cristo, porque Cristo es una palabra griega que quiere decir ungido, y Jesús era, si nos atenemos a sus orígenes, un hombre del Oriente, ¿no? Así, cuando uno dice occidental y cristiano no sabe muy bien de qué está hablando, ¿no? Pero bueno, Jesús echando a los fariseos del templo y todo eso, dan imágenes bastante claras de lo que era la lucha contra la opresión, y aparte la idea de que se venía a trabajar siempre por la felicidad de todos, ¿no?
desde distintas posiciones filosóficas se ha planteado lo mismo. Es decir, Aristóteles hablaba de que el hombre era un animal social, ¿no? No puede vivir solo, tiene que pensarse en compañía de los demás. Y eso no se puede realizar, por lo tanto, como una especie de individualismo feroz, ¿no? Por ahí una corrección a lo que se hablaba antes, no tanto hablar del individuo, sino del individualismo, ¿no? De la idea de que las personas por sí solas se pueden salvar, no importa a qué costo y con qué dolor para el resto, ¿no? La idea siempre es una cosa común y se ha planteado desde distintos puntos de vista, pero también uno debe pensar cuál es el común denominador de todas las cuestiones que estamos viviendo, por lo menos en los últimos tiempos. Claro, para la historia 200 años no es nada, pero 200 años para nosotros obviamente nos sobrepasa. Pero uno podría pensar que hace más de 200 años que la humanidad padece el capitalismo como modelo excluyente, ¿no? Que se impone sobre todo y que tiene una idea que es que uno va a ser exitoso si triunfa, no importa a qué costo y no importa cuántas cabezas tenga que pisar. Y que la medida del éxito es la medida de la riqueza y el poder que se acumule, que ya a esta altura del partido ni siquiera tiene que ver con la cuestión de una nación sobre otra, sino de grupos económicos, ¿no? Que, como hemos visto, la tercera economía del mundo no es un país, no es una nación, no es un Estado, es un grupo financiero. Entonces estamos planteándonos ya una etapa que ni siquiera los pensadores que analizaron el capitalismo llegaron a suponer, ¿no? Donde los grupos financieros se imponen por sobre las naciones, sobre las banderas, sobre las ideas de cada uno. Nosotros tenemos hace rato muy en claro que este es un combate que solamente se puede entender si vemos claro quién es el enemigo, ¿no? Entonces hoy tenemos el mismo enemigo que en otros momentos, es decir, el mismo enemigo que después de la Primera Guerra, Hipólito Yrigoyen hablaba de que los hombres debían ser sagrados para los hombres y los pueblos sagrados para los pueblos, y eso se ha perdido. También después el primer peronismo, la marchita que seguimos cantando con tanto entusiasmo, dice claramente combatiendo al capital, no dice haciéndonos amigos y haciendo negocios y viendo qué es lo que logra. No. Que yo sepa, no ha cambiado la letra, ¿no? Las cosas hay que tenerlas en claro, y desde distintas perspectivas políticas, la idea es la misma: terminar con este sistema injusto, este sistema que solamente produce pobres, que solamente produce miseria, que solamente nos lleva al fracaso, a la desintegración como nación, a la pérdida del poder decisorio, que es una de las características de la soberanía de los estados, y a la destrucción finalmente de cada persona dentro de una nación, porque no podemos pensar en tener una idea de progreso, en el progreso en el sentido de que todos vivamos un poco mejor, de que todos podamos aspirar a ciertos mínimos estándares de tranquilidad, de saber que vamos a vivir sin sobresaltos, que nos va a llegar, que vamos a trabajar y ese trabajo no va a ser esclavizador, sino que nos va a permitir tener un nivel de vida aceptable, ¿no? Bueno, todo eso que en realidad hoy no ocurre. Y tenemos enfrente un tipo que dice todo lo contrario. Y lo peor es que tenemos una gran parte de nuestra sociedad que está de acuerdo y que acepta mansamente esta especie de esclavitud de un tipo y una banda de secuaces que se la pasan insultando a todo el mundo, se ríen de todo. Si ustedes vieron ese videíto, esa imagen del sujeto que ocupa la rosada con el gordo Dan, riéndose de todos, diciendo que este es el mejor gobierno de la historia, y riéndose de nosotros, porque se están riendo de todos los que pensamos distintos, diciendo, miren lo que les estamos haciendo y ustedes se la tienen que aguantar. Y después, todas las cosas que van saliendo prolijamente a la luz, ¿no? Estamos en vísperas de otro aniversario del 19 y 20 de diciembre del 2001, que tantos muertos nos ocasionó, pero que también marcó un punto de inflexión en nuestra historia. Tal vez recordar cómo se llegó a eso y los paralelismos que se pueden establecer con la situación actual y cómo se salió de eso sería una tarea que nos tenemos que plantear de aquí al futuro, ¿no?
me parece que esa es una reflexión para pensar este fin de año y ponernos como propósitos para el futuro. Sí, señor. Vamos, Así Luis, todavía. Así que bueno, feliz Juan Domingo para todos, felices fiestas a pesar de todo, ¿no? Y bueno, tratemos de llenarnos de energía para enfrentar el futuro tan trágico que nos promete este tipo y transformarlo en un futuro de felicidad para todos. Fuerte abrazo. El doctor Luis Alén, ex subsecretario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la creador de la carrera de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús.